En la mansión Salinas el silencio lo cubre todo, tanto que parece un manto invisible extendido sobre mármol frío y cortinas de terciopelo. Afuera, el jardín reluce con ese esplendor que solo el dinero y años de cuidado pueden conceder, pero dentro, la atmósfera pesa. Rodrigo Salinas permanece de pie junto a la ventana de su despacho, una figura recortada por la luz pálida de la mañana. Sostiene una foto entre las manos, el marco aferrado con una fuerza contenida. En la imagen, su difunta esposa sonríe con un brillo que ya no existe en la casa. En el corredor, apenas perceptible, pasa Iker. Va encorvado, los ojitos bajos, como temeroso de dejar huella alguna de su presencia. Rodrigo lo sigue con la mirada, sintiendo, como cada día, el hueco brutal que la muerte ha dejado, no solo en su propio pecho sino, más cruel aún, en la voz perdida de su hijo. Unos pasos discretos lo hacen volver al presente. Carlos Reyes, el mayordomo de confianza, entra al despacho con la misma suavidad con la que se mueve por la vida. Su rostro experimentado refleja una preocupación contenida. «Señor Rodrigo, ¿le apetece desayunar en el comedor hoy?», pregunta Carlos, sabiéndose de memoria la negativa pero sin abandonar la cortesía. Rodrigo, apenas moviendo el cuadro entre dedos cansados, niega suavemente. «No tengo hambre, Carlos». «Pero asegúrate de que Iker tome algo, ¿sí?». Un silencio incómodo se instala antes de que Carlos dé un paso más hacia su patrón. Hoy llega la nueva muchacha. Ana López. Dicen que es discreta y trabajadora. Quizá traiga otro aire a la casa, comenta, midiendo cuidadosamente cómo abordar el tema. Rodrigo asiente, aunque se percibe la sombra de la duda en su voz. Otra desconocida en esta casa. Espero que Iker no se altere. Todo le resulta demasiado extraño últimamente. A veces lo extraño puede ser justo lo que necesitamos, señor, responde Carlos con una leve sonrisa amable. Rodrigo guarda silencio y se sienta lentamente, su mirada perdida en la foto de su esposa. A un costado, sobre el escritorio, queda entreabierto un pesado álbum de fotos. Al fondo, casi invisible entre sombras, asoma la esquina de un cajón cerrado con llave. El pasado sigue allí, acechando, incluso cuando nadie lo llama. La conversación concluye con un murmullo de resignación. Rodrigo acaricia con los dedos la mejilla congelada en la fotografía antes de dejarla sobre el escritorio, deseando, en lo más hondo, que algo o alguien les devuelva la vida a él y a su hijo. Pero la mansión permanece igual de fría, igual de muda que siempre. A la misma hora, en la reja principal, Ana López observa la mansión por primera vez. Es temprano, casi demasiado. Se detiene, se alisa el uniforme limpio pero modesto, y respira profundo. La desconfianza y la esperanza se pelean en sus gestos. Carlos la recibe puntual, la voz cálida pero con la formalidad de una estructura bien enraizada. «Bienvenida, Ana, pase. Permítame enseñarle la casa», dice, guiándola hacia el vestíbulo donde la luz entra en haces controlados. Las esculturas blancas, las alfombras gruesas, los retratos solemnes, todo parece mirarla inquisitivo. «Gracias, señor Carlos», responde Ana, bajando la mirada un instante, sabiendo que el ambiente no perdona errores. Carlos repasa junto a ella las tareas del día. El comedor, la sala, los baños, las rutinas, los horarios. Escucha atenta, notando cómo la voz del mayordomo se vuelve más suave al hablar del niño. «La rutina es estricta, señorita López. Todo debe quedar impecable, pero lo más importante aquí es el respeto al silencio». Hace una pausa, mira hacia la escalera central y luego baja el tono. «El pequeño Iker suele esconderse. No conviene forzarlo, ¿comprende?». Ana asiente, sintiendo una extraña empatía con aquel niño escondido en rincones, como si algo en su propia historia le permitiera adivinar el peso de ese dolor. «Señor Rodrigo, ¿tiene visitas a menudo?», consulta Ana, tanteando las aguas. «Desde la muerte de la señora, casi nunca. Solo la doctora Silvia, la psicóloga. Está al pendiente de Iker, y el despacho del señor», señala una puerta antigua y cerrada, «ese no se toca. Nadie entra desde que falleció la señora». Ana fija la vista en la puerta, captando el aire sagrado y prohibido que la rodea.
La sensación es inquietante, como si el pasado vigilara desde ese rincón impenetrable. Mientras atraviesan el corredor, Ana observa de reojo una silueta diminuta, un niño de cabellos revueltos, medio oculto detrás de la baranda. Él la mira, pero aparta la vista rápido. El corazón de Ana da un vuelco al sentir esa tristeza tan tangible, tan parecida a la que ella creyó dejar atrás. En ese breve cruce de miradas se prende una chispa de comprensión, muda, profunda. Será mejor que continúe, señorita. Le deseo suerte, finaliza Carlos con un leve asentimiento. Ana sigue su ruta. El eco de los pasos por los salones vacíos resuena en su pecho, y la promesa de un futuro, aunque incierta, tiene nombre en ese niño triste. En el ala oeste de la mansión, la biblioteca es un refugio de madera y libros, con cortinas pesadas que aíslan del resto de la casa. Ana entra lista para limpiar. Avanza entre estantes pulidos y vitrinas antiguas, recogiendo cuidadosamente el polvo. El olor a papel viejo y a madera encerada se mezcla con el perfume pálido del pasado. De repente, nota un leve movimiento junto al ventanal. Hay un sillón grande y, apenas asomando, una cabecita rubia. Iker está allí, absorto, con un cuaderno en la mano y un lápiz gastado. Dibuja en silencio. Los hombros encogidos, el ceño concentrado. Ana contiene la respiración, no quiere asustarlo. Hace como que no lo ve, arregla unos cojines cerca, limpia el marco de una foto polvorienta, se mueve lento, sin ruidos bruscos. Cada gesto es una invitación silenciosa a confiar. Iker levanta la vista un instante y sus ojos, oscuros y heridos, la examinan desde la distancia. Ella le regala una pequeña sonrisa, sin palabras, respetando el silencio entre ambos. En ese cruce callado algo se siembra, una clase de tregua pactada en miradas. Ana continúa su faena, dejando a Iker su espacio, pero sin marcharse. En ese ambiente, la soledad parece menos hostil. Sobre una repisa baja, Ana descubre una pequeña caja de madera, cubierta de polvo y casi olvidada detrás de unos libros viejos. La acaricia sin abrirla, intrigada, como si presintiera que ese objeto guarda secretos de otro tiempo. Desde la puerta, una figura los observa con atención disimulada. Es la doctora Silvia Torres, impecable en su porte, el cabello perfectamente recogido y una sonrisa gélida apenas insinuada. Sus ojos analizan cada gesto de Ana, detectando la ternura y la paciencia, pero también sintiendo una punzada amarga ante el modo en que el niño permanece, aunque callado, voluntariamente en la presencia de esa desconocida. Silvia observa en silencio, calibrando la amenaza. No le agrada la naturalidad con la que Ana se mueve en su territorio profesional ni la facilidad con la que Iker parece aceptar su compañía. Hay algo en Ana que le resulta difícil de aprender, una calidez incompatible con las reglas estrictas de su método. Iker sigue dibujando, Ana limpia muy cerca, y Silvia, desde lejos, piensa, ya con una sombra de rivalidad, que quizás será necesario vigilar mucho más de cerca a la nueva empleada. Porque en una casa como esta, donde lo no dicho es tan fuerte como las palabras, las miradas y los secretos son armas cotidianas. Mientras la tarde cae, la biblioteca queda bañada en una luz dorada, y por primera vez, un atisbo de paz parece posible allí dentro. Aunque, por supuesto, nadie lo confesaría abiertamente. El silencio reinaba en el vasto despacho cuando Rodrigo se dejó caer, exhausto, en el sillón de cuero junto a la ventana. Estaba oscureciendo y la niebla apenas dejaba pasar la luz de la calle. No hubo descanso posible, de pronto, la puerta se abrió con un suave clic. Era la doctora Silvia Torres, tan impecable como siempre, con su carpeta contra el pecho y esa sonrisa educada que a veces rozaba el hielo. ¿Puedo pasar un momento?, preguntó, sin esperar respuesta. Rodrigo asintió, incapaz de disimular el cansancio en sus ojos. Se sentó frente a él, la falda perfectamente acomodada, y lo estudió en silencio un instante, antes de comenzar con voz suave pero firme. En mis sesiones de hoy, he notado ciertos cambios en Iker, empezó. Ha estado más receptivo, incluso me dibujó un pequeño sol. Rodrigo alzó las cejas, sorprendido. No había dibujado nada desde que, su voz se quebró en el aire, y Silvia lo interrumpió enseguida. Eso habla de avances, sí, reconoció,
pero quiero hablar con sinceridad. Los cambios no siempre son positivos y surgen de una influencia, digamos, poco calificada. Rodrigo la miró sin comprender, pero Silvia continuó, modulando cuidadosamente cada palabra. Lo digo por el bienestar de Iker. Sé que Ana ha pasado más tiempo con él últimamente. Es una mujer amable, pero su rol aquí es limitado. Hay fronteras que protege el sentido común profesional, Rodrigo. No está entrenada para acompañar el trauma clínico de un niño como Iker. Él se tensó visiblemente, golpeteando los dedos contra el apoyabrazos. Recordó la tímida sonrisa con la que, ese mismo día, Iker le había ofrecido una figura de plastilina hecha junto a Ana. Había sido el primer atisbo de alegría en meses. Rodrigo no supo qué decir. Silvia se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Teniendo en cuenta lo vulnerable que está tu hijo, correr riesgos con el personal de servicio puede salir muy caro. No quisiera que malinterpretaran gestos cercanos. Una persona no calificada, por bien que actúe, puede crear apegos difíciles y confusos. Hubo un silencio largo. Luego, ella añadió, casi en susurro, si necesitas respaldo, tengo archivos clínicos, reportes familiares, información sobre las personas que entran en esta casa. Todo guardado de forma segura. Si se diera el caso de una investigación social, es mi deber tenerlo todo documentado. Rodrigo sintió un frío en el estómago. ¿Te refieres a proteger a Iker? Y a ti, sentenció Silvia. Piensa bien a quién dejas acercarse. A veces, Rodrigo, la gente que menos esperamos, tiene sus propios motivos. Se levantó y, antes de salir, dejó caer una última advertencia: confía en mi juicio profesional. No quisiera verte arrepentido después. Cuando la puerta se cerró, Rodrigo sintió el peso de la duda por primera vez. Había visto destellos de mejoría en Iker y gratitud genuina en los ojos de Ana, pero las palabras de Silvia rondaban su mente, sembrando inquietud donde antes solo había esperanza. La casa parecía contener la respiración esa tarde, mientras Ana López limpiaba meticulosamente la biblioteca. El polvo flotaba en haces dorados de luz que entraban por la ventana alta. Los anaqueles rebosaban de enciclopedias y álbumes familiares, un pequeño mundo reservado a muy pocos. Ana trabajaba en silencio, pero cada tanto su mirada se detenía en algún retrato: la familia en días más felices, Iker en brazos de su madre, Rodrigo sonriendo, otro hombre, otra vida. No pudo evitar acariciar con el paño el dorso de uno de aquellos marcos. Al acercarse a la estantería más antigua, una rendija detrás de los libros llamó su atención. El panel de madera estaba apenas desencajado, al pasar el trapo, se movió con un crujido suave. Ana frunció el ceño, mirando a su alrededor, y tiró con delicadeza del borde suelto. De la ranura emergió un sobre amarillo, sellado con cera, el nombre de Rodrigo escrito en tinta azul, con una caligrafía elegante y nerviosa. El corazón de Ana comenzó a latir rápidamente. Dudó. El sobre llevaba tiempo allí, abandonado y oculto a propósito. Pasó los dedos por el nombre: para Rodrigo, de tu esposa. A la luz de la tarde, las letras parecían brillar con vida propia. Ana no se atrevió a abrirlo. Sopesó el sobre entre sus manos, sintiendo el peso de un secreto, de algo que no le pertenecía, pero que visiblemente era una pieza faltante en la historia de esa casa. Escuchó pasos en el pasillo y, alarmada, escondió el sobre entre sus útiles de limpieza. La curiosidad la devoraba, pero lo guardó junto a su pecho por un instante, como si fuera algo sagrado, y luego lo ocultó en el fondo de su bolso. Solo entonces notó que había algo escrito en el reverso, una frase breve, minúscula, en la misma caligrafía: confía en quien pueda querer a Iker sin miedo. Ana sintió un temblor en las piernas. Era un mensaje directo, lleno de cariño pero también de advertencia. Se quedó de pie ante la estantería, respirando hondo. Sintió que esa carta cambiaría todo: era una voz del pasado, quizá la única que podría salvar a Rodrigo e Iker de sí mismos y, sobre todo, de la amenaza oculta que ella apenas comenzaba a intuir. Ana pensó en la doctora Silvia, en su mirada calculadora y en la forma en que trataba a Iker como a un proyecto.
Recordó la dulzura del niño y la forma en que había comenzado a buscarle cuando tenía miedo. Ese sobre podía ser la llave de algo grande, aunque también una amenaza si caía en manos equivocadas. Por un momento, Ana vaciló, podría dar la carta directamente a Rodrigo o a Silvia, pero desconfiaba. Pasó los dedos por el sello de cera, preguntándose si sería prudente leerlo, si debía proteger el secreto por el bien de Iker. Respiró hondo y, casi sin darse cuenta, se sentó en el pequeño banco de la biblioteca, apretando el sobre contra el pecho. Las voces en el pasillo se apagaron. La casa quedó en un extraño silencio expectante, como si el propio edificio estuviera a la espera del próximo movimiento. Al fondo, el reloj dio la hora y Ana supo que, desde ese instante, estaba atada a ese secreto. Sabía que, de alguna manera, había entrado en un juego de sombras más grande que ella. Pero por primera vez desde que entró en la mansión, sintió que podía ser más que la empleada, tal vez, el pilar invisible que Iker y Rodrigo necesitaban desesperadamente. El sobre, tibio aún por el roce de las manos de Ana, permaneció cerrado. Allí, en esa biblioteca donde tantos secretos estaban enterrados, la promesa de verdad flotaba en el aire. Afuera, la noche caía con lentitud, y un nuevo peligro se cernía sobre todos los que vivían entre esas paredes. El destino de la familia Salinas, y de Ana misma, pendía ahora de un hilo tan delgado como el papel guardado en su bolsa. El sol de la tarde se filtraba por los ventanales del invernadero, iluminando los colores sutiles que Ana y Iker plasmaban sobre pequeñas piedras de río. Iker, concentrado, sostenía un pincel entre sus dedos temblorosos, mientras Ana esbozaba margaritas alegres en la superficie irregular. A su lado, el niño dejó escapar una risa baja al ver cómo Ana, en un descuido, se manchaba la punta de la nariz con pintura amarilla. «Mira, Iker», susurró Ana, cruzando los ojos para mirar la mancha. «Ahora parezco un pollito». El niño, contagiado por la calidez de Ana y sin una palabra, soltó una carcajada inesperada. Retirándose ligeramente, cubrió su boca sorprendido. Era la primera vez que se permitía reír desde la muerte de su madre. Ana lo miró con ternura, reprimiendo unas lágrimas de felicidad. Instintivamente, acarició su hombro con suavidad. «Sabes, siempre dicen que reír alarga la vida», ella murmuró. «Si seguimos así, vas a tener que cumplir 100 años». Una brisa leve trajo consigo el aroma de la tierra fresca del macetón, donde Ana y Iker habían plantado semillas de tomate unos días atrás. El pequeño, motivado, se arrodilló para remover un poco la tierra y Ana lo imitó, sacando de su bolsillo un sobre de semillas. En ese instante, la silueta elegante de Silvia irrumpió, sus tacones resonando sobre las baldosas. La psicóloga observó la escena unos segundos, con los brazos cruzados y el ceño tan cuidadosamente relajado que resultaba forzado. «Ana, ¿no debería Iker estar practicando su lectura a esta hora?», preguntó Silvia con voz suave, pero incisiva. «Es importante que mantenga las rutinas recomendadas, no solo juego». Ana se levantó despacio, sin apartar la mirada de Iker. «La tierra y los colores ayudan a expresar lo que no puede decir con palabras, doctora. He notado que se relaja así». Silvia sonrió fríamente. «No conviene improvisar cuando se trata del bienestar mental de un niño, Ana. Por favor, acompáñame, Iker necesita terminar sus ejercicios conmigo». Iker bajó la cabeza, apretando la mano de Ana antes de seguir a regañadientes a Silvia. Ana permaneció unos segundos de pie, sintiendo la tensión persistente en su pecho. Una vez sola, metió la mano en su uniforme, comprobando que la carta manuscrita de la madre de Iker seguía escondida. Su secreto seguía a salvo, pero la inquietud crecía día a día. Más tarde, mientras Ana preparaba una infusión en la cocina de la mansión, Carlos entró, discreto. «Vi a Iker sonreír contigo», dijo, bajando la voz. «Ese niño no reía desde hace meses». Ana asintió, cabizbaja. «Cada acercamiento cuesta. Silvia está mucho más pendiente ahora que antes. Temo que me aparten de él». Carlos le ofreció una taza y susurró. «No todos aquí están ciegos, Ana. Hay quienes aún saben distinguir el bien del mal».
Antes de que Ana pudiera responder, unos pasos se oyeron por el corredor. El siguiente día, la rutina doméstica se vio interrumpida abruptamente. Lucía Morales, vestida con profesionalismo sobrio y cabello recogido, atravesó la puerta principal sin previo aviso. La noticia corrió rápido, la trabajadora social venía a evaluar el progreso de Iker. Lucía se presentó primero ante Rodrigo en el despacho. El padre, aún con la corbata floja y expresión cansada, la saludó con cortesía. Creía que la visita era la próxima semana, dijo Rodrigo, revuelto. Preferí venir sin aviso para observar el ambiente tal cual es, replicó Lucía, enérgica. ¿Podría acompañarme a ver a Iker? Rodrigo la guió hasta el salón donde Ana ayudaba a Iker con un rompecabezas de animales. Lucía los estudió atentamente durante unos momentos. Iker no hablaba, pero la forma en que miraba a Ana era elocuente. Ana, intervino Lucía, ¿has notado cambios en el ánimo de Iker últimamente? Ana tragó saliva, consciente de la mirada penetrante de Silvia, que acababa de aparecer. Sí, ha mostrado curiosidad por el jardín, por los colores, y ya no rechaza el contacto como antes. Incluso ha reído. Lucía sonrió brevemente. ¿Reído? Repitió Silvia, simulando sorpresa. Una manifestación interesante, pero podría ser una reacción nerviosa, no necesariamente progreso emocional. ¿Siente usted que la intervención psicológica tradicional es suficiente para Iker? Preguntó Lucía, ahora a Silvia. Por supuesto. Las terapias deben ser dirigidas por especialistas certificados, no por personal auxiliar, aunque su entusiasmo sea loable, respondió Silvia, sin perder la compostura. Rodrigo, incómodo, miró de reojo a Ana y luego a Lucía. Yo solo quiero lo mejor para mi hijo, dijo, titubeante. Ana ha logrado cosas que otros no. Lucía hizo una anotación en su carpeta, luego miró a Silvia. En sus informes, doctora, he notado algunas lagunas respecto a la evolución del niño. ¿Podría facilitarme los archivos del último mes? El leve titubeo de Silvia no pasó desapercibido. Lucía anotó algo más, haciendo una pausa significativa. Por supuesto, Lucía. Se los enviaré mañana, dijo Silvia, menos serena. La tensión era palpable. Ana notó la manera en que Silvia la miraba, había una amenaza latente, un mensaje silencioso de advertencia. Cuando Lucía la despidió, sostuvo la mirada de Ana con una mezcla de escepticismo y solidaridad silenciosa. Al caer la noche, Ana se refugió en la cocina, ocupándose de tareas niñas para acallar la ansiedad. Carlos apareció, impecable en su discreción, y le hizo una seña para que se acercara. ¿Puedo confiarte algo, Ana? Dijo, mirando alrededor para asegurarse de que estuvieran solos. Ana asintió, intrigada. Carlos sacó de uno de los cajones un pequeño grabador de voz plateado, anticuado y algo abollado. Esto pertenecía a la señora Salinas. Ella lo usaba para grabar los recuerdos de familia, sobre todo con Iker, pero también lo llevaba consigo durante las sesiones con la doctora Silvia. Por si acaso. Ana lo tomó entre sus manos. El frío del metal le trajo un escalofrío. ¿Por qué me lo das a mí? Preguntó, bajando la voz. Porque confío en ti. Y porque Silvia no es quien aparenta. Te recomiendo guardarlo bien. ¿Quién sabe qué puedes escuchar si lo revisas con calma? Ana cerró los dedos sobre el grabador, sentida por la confianza y el peso de la intriga. Sabía que ocultar eso sería peligroso, pero una fuerza interior la impulsó a protegerlo. Gracias, Carlos. No diré nada a nadie. Carlos asintió, y se marchó sin más. Ana, temblorosa, guardó el grabador junto a la carta de la madre en el fondo de su cajón. Se asomó a la puerta. Silencio. Un presentimiento oscuro le recorría la piel, pero también una leve esperanza. Por primera vez, no estaba sola en esa casa. Quizás, pensó, los secretos grabados y escritos podían salvar más que una reputación, podían salvar un corazón infantil en peligro. La tormenta azota la mansión con relámpagos que atraviesan el ventanal del cuarto de juegos, donde Ana permanece junto a Iker, sentados en el suelo frente a una torre de bloques de madera.
El niño, abrazando con fuerza el peluche desgastado de su madre, se sobresalta con cada trueno, pero Ana le habla suavemente, contándole historias de su propia infancia para distraerlo. La eléctrica oscuridad convierte el entorno en un refugio secreto que parece aislarlos del resto del mundo. Nada puede asustarnos aquí, Iker. Cuando hay tormenta, pienso en las cosas buenas que me esperan cuando termine. ¿Sabes? De pequeña, imaginaba que cada trueno era alguien contando un secreto en voz alta, le susurra Ana mientras repasa con el pulgar la costura rota del peluche. ¿Tú qué crees que cuentan allá afuera? Iker la observa con el rostro iluminado por la expectativa, los labios apretados como si contuviera algo. Ana le sonríe, esperando, hasta que otro trueno sacude la habitación y el niño cierra los ojos. En ese instante, susurra apenas audible. Mamá. El corazón de Ana se detiene. Con cuidado finge no haber escuchado para no asustarlo, pero nota en la comisura de su boca el esfuerzo por articular el sonido. El niño se encoge, pero la mira con una tímida esperanza. Rodrigo aparece en la puerta, empapado por la rápida carrera desde el ala este. Se detiene en seco al escuchar la débil voz de Iker y el silencio posterior. Mira a Ana, que se ha llevado la mano a la boca para no sollozar. ¿Escuché bien?, pregunta Rodrigo, cruzando la distancia hasta su hijo. Iker, ¿dijiste algo? El niño asiente, tímidamente, aferrado ahora a Ana mientras ésta le sostiene la mano. Rodrigo cae de rodillas y abraza a ambos, apretándolos contra él. Los tres quedan en silencio, el trueno se apaga, y solo queda el rumor de la lluvia tras los vidrios. De pronto, Iker, en voz aún diminuta, repite. Mamá. Ana. Rodrigo busca los ojos de Ana, brillantes de lágrimas. Ella aparta la mirada, abrumada por la intensidad del momento. Rodrigo no oculta la emoción, toma la mano de Ana entre las suyas. No sé cómo agradecerte, le dice con voz entrecortada. Cerca de Iker, casi susurrando, añade, no había escuchado su voz desde hace meses. El silencio que los envuelve está cargado de posibilidades, de algo que va más allá de lo evidente. Es una promesa muda. Ana se incorpora, con delicadeza, tomando espacio. Solo quiero que Iker esté bien. Eso es suficiente para mí. Rodrigo la observa, viéndola quizá por primera vez con una nueva luz. Ana se despide de Iker con un beso ligero en la frente y sale de la habitación abrumada, Tok sintiendo en lo profundo de su corazón un lazo inquebrantable que acaba de nacer. La noticia recorre la mansión como un temblor contenido. Para Ana, la noche es un carrusel de emociones contradictorias, alegría, miedo, esperanza. Sin embargo, no se da cuenta de que, al otro extremo de la casa, se gesta una tormenta distinta. Silvia, refugiada en su despacho, observa con tensión los informes esparcidos sobre la mesa. Ha recibido un mensaje de Lucía notificando los progresos inexplicables de Iker bajo supervisión de Ana. Su rostro adopta una expresión fría. Comienza a grabar una nota de voz en su teléfono, elaborando un relato sobre conductas poco profesionales observadas en la joven cuidadora. La empleada Ana López demuestra comportamientos intrusivos, establece un vínculo excesivo y poco apropiado con el menor. Sospecho que interviene en la terapia sin autorización, dicta Silvia, midiendo sus palabras como si ya formaran parte de un informe oficial. Recomiendo su inmediata remoción. Entra Lucía, convocada por Silvia bajo el pretexto de una charla rutinaria. Silvia, con destreza, dobla uno de los informes y lo desliza sutilmente por la mesa, captando la atención de la asistente social. Lucía, debemos proteger los intereses del niño. Ana no tiene experiencia profesional. Y he detectado indicios alarmantes, afirma Silvia, bajando la voz y alzando el documento con el membrete de la clínica. Aquí tienes una evaluación confidencial. Por favor, revísala antes de tu próxima visita. Lucía, consciente de la tensión en el aire, acepta el papel y agradece con discreción. Sin embargo, sus ojos denotan una sombra de sospecha. Empieza a cuestionar la motivación de Silvia, recordando algunos testimonios inconsistentes de otras familias bajo su supervisión.
Poco después, Rodrigo es convocado por Silvia a una reunión urgente en su despacho. Ella aprovecha para inocular dudas, hablándole de la vulnerabilidad de Iker y la supuesta necesidad de eliminar cualquier elemento desestabilizador del entorno doméstico. Rodrigo, debes pensar en lo mejor para tu hijo. Ana puede tener buenas intenciones, pero la experiencia nos enseña que la interferencia de personas no cualificadas puede provocar retrocesos graves, declara Silvia, observando la reacción de Rodrigo. Él escucha, con el rostro sombrío, pero su mirada se desvía hacia la ventana donde aún percibe la figura de Ana jugando con Iker bajo la lluvia fina. La imagen le provoca convicción, pero la insistencia de Silvia planta una semilla de duda en su mente. Un murmullo recorre la casa. Carlos, el mayordomo, se cruza con Ana en el pasillo. Advierte una frialdad inusual en el personal. Las miradas se desvían, los saludos se tornan escuetos. Ana, desconcertada, pregunta a una de las cocineras si todo está bien, pero solo recibe evasivas. Esa noche, Ana encuentra en la lavandería su delantal manchado con cloro. Un pequeño sobre con su nombre está pegado a una taquilla. Lo abre con manos temblorosas, es un recorte anónimo que le advierte, no te metas donde no te llaman. Perturbada, Ana decide enfrentarse a Lucía, quien vuelve al día siguiente aparentando distancia. Sin embargo, en un descuido, ve a la asistente social tomar notas ocultas tras su cuaderno, mirando de reojo a Silvia en el fondo del vestíbulo. La atmósfera en la mansión se enrarece cada vez más. Silvia da instrucciones estrictas al personal para supervisar las rutinas de Ana, mientras en privado graba llamadas y conversaciones, acumulando pruebas manipuladas. Habla en voz baja por teléfono con un contacto de la clínica. Si la joven insiste en entrometerse, sabré cómo proceder. Recuerda lo que hicimos en el caso Herrera. Nadie volvió a cuestionar mi criterio, dice con voz gélida. Al borde del llanto por el aislamiento, Ana se sienta en el jardín, observando a lo lejos cómo Iker la busca con la mirada desde la ventana. Le devuelve una sonrisa apenas perceptible, jurándose no rendirse. Mientras tanto, Lucía, confundida pero aún objetiva, archiva la nota de Silvia junto a otros documentos contradictorios que ha recogido. Entre ellos, descubre una grabación digital olvidada en su bolso tras la última sesión en casa. Al reproducir un fragmento accidentalmente, escucha palabras amenazantes de Silvia. Decide quedársela y continuar investigando, sin saber aún el alcance que tendrá su decisión. La tensión ha alcanzado un punto crítico. Los lazos entre Ana y Rodrigo se han vuelto más intensos y frágiles a la vez. La sospecha, el miedo a perder lo que han construido y el futuro de Iker están ahora en juego, preparando el terreno para conflictos mayores y revelaciones inesperadas que están por estallar en el horizonte. Corría media tarde. En la mansión Salinas flotaba un aire tan denso que cortaba la respiración. Nadie se miraba a los ojos, y los cuchicheos, antes tímidos, se habían convertido en oleadas de murmullos a susurros contenidas tras las puertas. Ana cruzó el vestíbulo sosteniendo una bandeja, sintiendo en la nuca la mirada de Celia, la cocinera, que bajaba la voz en cuanto pasaba. La tensión la perseguía hasta la galería principal, donde incluso los retratos parecían juzgarla. Ana dejó la bandeja sobre la mesa y advirtió la ausencia de Iker, que solía esperarla en el sillón azul. Buscó su cuaderno de dibujos, pero lo halló cerrado, sin los estallidos de color con los que el niño solía desafiar su propio mutismo. Tragó saliva, preguntándose si el pequeño también habría absorbido la hostilidad del ambiente. Al girar la esquina del corredor, escuchó cómo, tras la puerta entreabierta del despacho, voces alteradas pronunciaban su nombre. Rodrigo estaba dentro con Silvia y Carlos. Pudo distinguir partes sueltas entre las frases crispadas. No es apropiado que una empleada de limpieza tenga tanta cercanía con el niño, afirmó Silvia, con voz gélida. Han llegado comentarios inquietantes y algunos empleados han manifestado temor por la seguridad emocional de Iker. ¿Temor de qué exactamente?, inquirió Rodrigo, la tensión en su voz al borde del temblor. Suficientes dudas como para solicitar una revisión formal de todo el entorno doméstico. Es mi deber informar. No podemos correr riesgos, añadió Silvia, enfatizando las dos últimas palabras. Carlos intervino, dubitativo,
Rodrigo, los empleados empiezan a ponerse nerviosos. Dicen que ocurren cosas extrañas y no sé si esto no debería aclararse cuanto antes. La puerta se abrió bruscamente. Ana, sorprendida, retrocedió. Silvia salió sin mirarla siquiera. Carlos hizo una mueca de disculpa inconclusa. Rodrigo se quedó observando a Ana, con los ojos nublados de confusión y decepción, hasta que ella musitó. ¿Hay algo que yo deba saber? Rodrigo se mostró tenso, incapaz de sostener la mirada. Se ha presentado una queja formal contra ti. Silvia sugirió que sería mejor que descansaras unos días de la casa mientras se aclara todo. Es por el bien de Iker. Ana sintió que el mundo se hundía bajo sus pies. Iker apareció en el umbral, su mirada aún más vacía que nunca. Ella le tendió la mano, pero el niño miró hacia Silvia, que ahora sonreía suavemente al fondo del pasillo. Iker dio un paso atrás, abrazándose a su cuaderno. Las noches siguientes fueron un suplicio. Iker pasó de escribir palabras tímidas a quedarse sentado de espaldas a la puerta, indiferente a los intentos de Ana por acercarse. Una mañana descubrió, con el corazón quebrado, que el niño había regresado a su silencio total, la regresión temida había llegado. Al día siguiente, la tensión se redobló. Lucía Morales llegó temprano con su maletín y su bloc de notas. Saludó con cortesía distante e inmediatamente empezó a entrevistar, uno por uno, a todos los adultos de la casa. Su conversación con Silvia fue larga y a puerta cerrada, acompañada de un aire de conspiración. Ana, sentada en el comedor, apretaba una taza de café frío entre las manos. Cuando Lucía la llamó, apenas pudo alzar la vista. Señora López, necesito que sea completamente honesta. ¿Ha notado usted algún comportamiento extraño de la doctora Torres o de otros miembros del personal? Su testimonio puede ser decisivo. Ana sintió un pinchazo de terror. Pensó en la carta escondida bajo su colchón, en el pequeño aparato de grabación que encontró accidentalmente tras la estantería y en la nube de sospecha que la ahogaba. Sus labios temblaron. No sabría decirle, señora. Todo ha sido diferente últimamente, eso sí. Lucía la observó con perspicacia. He revisado los reportes psicológicos y hay inconsistencias. La doctora Torres ha cambiado su versión varias veces sobre el estado de Iker. Y estoy autorizada a revisar todas las comunicaciones internas. ¿Puede decirme si alguien ha intentado manipular información o evitar el acceso a documentos? Ana dudó. Si hablaba, Silvia la terminaría de destruir. Si callaba, Iker quedaría desamparado. No tengo acceso a esas cosas, susurró al fin. En ese instante, Lucía fue interrumpida por Rodrigo, que intentaba aparentar calma pero cuyo rostro delataba noches de insomnio. ¿Esto es necesario, Lucía? El ambiente está insoportable, Iker no reacciona y siento que perdimos el rumbo. Lucía repitió el mantra de la protección infantil, pero Ana retiró su silla con torpeza y salió corriendo hacia el jardín, los ojos húmedos de impotencia. Al pie de una fuente, Carlos apareció a su lado. Lo siento, niña, murmuró él, la voz ronca. No confíes en lo que dicen de ti. Aquí todos sabemos que Silvia no es lo que aparenta. Ana se cubrió la boca para no sollozar. Estoy pensando en irme. Si me quedo, solo lo empeoro para Iker. Carlos negó con gravedad. No te vayas aún. Si tienes algo que pueda ayudar a desenmascarar a esa mujer, es hora de usarlo. Ya caída la noche, Ana no podía dormir. La carta seguía oculta, pero el pequeño grabador, que había hallado hacía días tras un libro viejo, le ardía en la conciencia. Miró alrededor, repasó los hechos recientes con la ansiedad a flor de piel y finalmente, temblando, encendió el aparato. Las primeras voces que emergieron del altavoz la hicieron palidecer. Primero, la voz melliflua de Silvia, cargada de desprecio. Si vuelves a contradecir mis indicaciones delante de Rodrigo, te aseguro que no solo perderás este trabajo, sino cualquier oportunidad en el futuro. Nadie aquí recordará tu nombre. Silencio, luego otra grabación, más vieja, con otro timbre de mujer suplicante. Por favor, no lo saque de mi hogar,
la voz se cortaba con un sollozo. Silvia respondía, indiferente, usted no entiende la gravedad, señora. Por el bien del niño, debe aceptar mi método. Si insiste en intervenir, tendrá problemas. El terror recorrió el cuerpo de Ana. Había más fragmentos manipulados donde Silvia sugería a Rodrigo que los anteriores cuidadores de Iker eran inestables o peligrosos, distorsionando eventos para cubrir sus propios errores. Ana se dejó caer sobre la cama, pulsando pausa con el pulgar sudoroso. Necesitaba ayuda. Llamó a Carlos usando una excusa. El mayordomo subió en silencio, y ella, sin preámbulos, le tendió el grabador. Carlos escuchó, inmutable al principio, luego con una ira contenida temblando en la mandíbula apretada. Esto es dinamita, susurró cuando terminó. Debemos mostrarlo a Lucía. Si lo hacemos bien, será el final de Silvia. Ana apretó la mano de Carlos, notando cómo su propia desesperación encontraba un diminuto atisbo de esperanza mezclado con temor. ¿Y si Silvia lo descubre antes? No lo hará si somos cuidadosos, afirmó Carlos, decidido. Pero debemos actuar antes de que se vuelva contra ti o manipule a Rodrigo aún más. Los dos se fundieron en un acuerdo silencioso, conscientes del abismo sobre el que caminaban. Afuera, el tejado crujía por el viento nocturno y en alguna parte de la casa, Iker lloraba en silencio, como un eco del peligro inminente. Mientras guardaban el grabador, Ana supo que ya no había marcha atrás. El secreto estaba a punto de explotar y nadie, ni siquiera ella, saldría ileso. La lluvia tamborileaba suavemente contra los ventanales de la biblioteca. Ana respiraba hondo, sintiendo el papel áspero temblar entre sus manos sudorosas. La carta, guardada y recelada por tanto tiempo, ardía ahora con el peso de todo lo oculto. Rodrigo, al otro lado del salón, parecía abatido, la mirada perdida en la chimenea apagada, los hombros vencidos por secretos demasiado pesados que ya intuía pero se negaba a enfrentar. Ana dio un paso adelante, vacilante. Por un momento, pensó que su voz no saldría, que todo sería un nuevo silencio humillante, como tantas veces antes. Pero las palabras brotaron de un susurro sincero. Señor Salinas. Rodrigo. Esto es de parte de su esposa. Extendió la carta hacia él, como si entregara el último pedazo de sí misma. Rodrigo se quedó inmóvil. Apenas la rozó con los dedos, pero al ver el nombre de su difunta esposa en el sobre, tembló. Sus manos, tan acostumbradas a la seguridad de los contratos y las firmas, parecían de pronto torpes y vulnerables. Rasgó el sobre. Silencio total. Iker, sentado en el rincón, levantó la cabeza. Ana sintió el temor punzante de que esa carta pudiera destruirlo todo, que el amoroso recuerdo de la madre envolviera a Rodrigo en más desconfianza, más dolor. Rodrigo empezó a leer. Su mandíbula se endureció, los ojos se empañaron. La voz de su esposa, muerta y sin embargo tan presente, era imposible de acallar en la sala. Hablaba de un miedo creciente hacia Silvia, de miradas punzantes y gestos extraños que solo una madre podía advertir. Hablaba de un deseo, ojalá Iker encuentre a alguien que sepa escuchar su silencio, que lo entienda sin palabras, que lo quiera aunque no sepa cómo pedir ese amor. Y entonces, describía a esa persona con ternura, alguien como tú, que en su bondad sencilla despierta lo mejor de quienes lo rodean. Rodrigo leyó en voz baja y se derrumbó. No lloraba, pero un rictus de dolor le tensaba los labios. Se quedó callado largo rato, sosteniendo la carta como un amuleto maldito. Sus ojos se alzaron hacia Ana, llenos de una pregunta muda, como si por fin en ella viera lo que había negado por miedo, por culpa, por obediencia a figuras equivocadas. Todo lo que su esposa temía se estaba haciendo realidad ante sus propios ojos y había permitido que Ana cargara sola con esa cruz. ¿Por qué no me hablaste antes?, musitó, y la voz se le rompió. Porque me enseñaron que una criada nunca debe entrometerse. Pero ya no se trata de mí, contestó Ana, apretando los nudillos. Sé que no tengo derecho a nada, pero Iker merece la verdad. Rodrigo guardó la carta. Se alejó sin mirar atrás, perdido, derrotado. La duda aún lo devoraba, sin pruebas, esa carta solo era otro fantasma más.
Mientras tanto, en la cocina, Lucía y Carlos desplegaban folios y grabadoras como piezas de ajedrez sobre la mesa. Lucía repasaba los audios una vez más, hasta conocer cada inflexión de la voz seca y calculadora de Silvia. Palabras como amenazas: nadie te va a creer. Solo eres la sirvienta. Si ensucias mi nombre, sufrirás las consecuencias. Y de fondo, sollozos ahogados. Carlos, sereno pero tenso, señalaba cómo cada grabación coincidía con ausencias de Silvia y comportamientos erráticos del pequeño Iker. Ana se unió a ellos, llevándose las manos al pecho como si aún sintiera el peso de la carta. Lucía la miró con una mezcla de complicidad y tristeza. Hoy por fin veremos quién es quién, dijo Lucía, activando la última grabación, una discusión contenida, la voz de Silvia, el miedo palpable de Ana, y luego una confesión velada, indicios de que Silvia manipula la información para mantener intacto su prestigio. Carlos cruzó los brazos, observando la puerta como un centinela cansado. Todo encaja, pero sigue sin ser suficiente para convencer a los demás. Silvia lleva años cubriéndose las espaldas. Ana, sin apenas voz, asintió. El miedo brillaba en su mirada. No puedo perder a Iker, murmuró. Pero ya no sé si alguien me creerá. Rodrigo apareció en el umbral. Había leído la carta una y otra vez. El dolor no se atenuaba, pero un atisbo de decisión asomaba en su porte. Lo que dice esta carta, hizo una pausa tormentosa. Si lo que habéis reunido es cierto, os ayudaré. Pero solo si me aseguráis que todo está aquí, toda la verdad. Lucía deslizó los audios y los testimonios compilados hacia él. La tensión era casi insoportable. Si Rodrigo les daba la espalda, nada podría salvar a Ana ni a Iker. Esta verdad podría costarnos a todos, susurró Lucía. Hay familias que han sufrido en silencio porque nadie pudo enfrentar a Silvia. No podemos fallar ahora. Rodrigo cerró los ojos, conteniendo las lágrimas, y por primera vez, solo por un instante, Ana sintió que él tenía menos poder del que aparentaba. Años de culpa y abandono se volvían contra él en ese instante. Mañana, anunció, Silvia estará aquí. Si esto es verdad, que todo explote. Prefiero vivir con la culpa de haber confiado en la persona equivocada, que con la de ignorar el dolor de mi hijo. Pero los miedos no se esfumaban. Sabían que Silvia era metódica, ya había contactado a medios locales y a la Junta de Bienestar Infantil, aportando montajes y falsas acusaciones, pintando a Ana poco menos que como una amenaza. La reputación de Ana estaba destruida en todos los círculos de la casa, los trabajadores cuchicheaban, y Iker ya no podía salir sin sentir miradas de desprecio. Esa noche, Ana se acurrucó junto a la puerta de Iker, escuchando sus sollozos mudos. No podía ni siquiera entrar a consolarlo, el niño se había encerrado, aterrado por el rumor de que ella se marcharía para siempre. En el fondo del pasillo, la luz encendida en el despacho de Rodrigo era una promesa vacía de justicia. Carlos recogía los folios, el corazón encogido de impotencia. Solo él y Lucía parecían ya sostener la esperanza de que todo saliera bien. Pero sabían que aún faltaba la última jugada de Silvia, esa capaz de aplastarlo todo. En algún rincón de la casa, Silvia redactaba un informe final, manipulando perfiles psicológicos y ocultando las grabaciones bajo nuevas montañas de papeles legales. Sonriente, convencida de su inminente triunfo, ya había llamado a un par de conocidos para asegurarse de que Ana no podría trabajar más en ninguna casa respetable. Iker sería enviado a una clínica, argumentando incapacidad emocional de su padre. Rodrigo perdería la custodia. Ana desaparecería, y sus aliados lo perderían todo. Poco antes de la medianoche, Ana sintió el peso del desamparo absoluto. Ausente de todo, notó que la casa ya no era ni siquiera refugio, y entendió que lo había perdido todo. Ni Iker, ni Rodrigo, ni vida digna. Solo quedaba enfrentar a Silvia con todo lo acumulado, sabiendo que el mundo les daría la espalda. Afuera, la lluvia callaba. Adentro, todo estaba listo para arder. No quedaba esperanza alguna. Solo el frágil hilo de la verdad, a punto de romperse, y la certeza de que al amanecer, cuando cada secreto estallara, nadie saldría ileso.
El rugido detenido del silencio pesa en el salón de la mansión Salinas. Rodrigo mira de reojo a Ana y a Lucía, que han logrado reunir a todos en esa sala decorada con oro viejo y escudos familiares. Silvia, sentada altiva pero incómodamente en el sillón central. Rodrigo, con los nudillos marmóreos. Ana, de pie, temblando pero con la mirada erguida. Y Lucía, firme como una vara de hierro. Lucía despeja su garganta. Rodrigo, Iker, y sobre todo, doctora Torres, lo que hoy escucharán cambiará para siempre la historia de esta casa y de este niño. Extrae el pequeño grabador de su bolso, mientras Ana sostiene una carta envejecida, sobresellada con las iniciales de la difunta esposa. Por favor, escuchen, dice Ana, y sus labios tiemblan al romper el sello de un secreto que ha ardido demasiado tiempo. La voz que brota del aparato no deja lugar a dudas. La grabación comienza con un susurro frío: si sigues cuestionando mis métodos, Rodrigo, ese niño jamás saldrá de su mutismo. Y esa mujercita, Ana, es un peligro. Ya sabes lo que está en juego. Haz lo que te pedí o lamentarás todo. El rostro de Rodrigo palidece. Silvia se levanta abruptamente. Eso es una trampa, manipularon mi voz. Lucía, tú sabes que esas tecnologías existen. Ana siempre. Pero Lucía no le quita la mirada. También está este detalle, doctora, dice, y da play a la continuación. Ahora, la voz de Silvia castiga a otra víctima, una joven titubeante: lo mejor será que te vayas antes de que cause más problemas, no tienes futuro aquí. Nadie va a creerte. El peso de la revelación inmoviliza por segundos la estancia. Rodrigo se vuelve hacia Ana, su incredulidad pinchada por la culpa, luego hacia Silvia, buscando la verdad en su mirada gélida. ¿Esto es cierto? Silvia, eso eras tú, tu voz, jamás lo hubiera creído. Silvia gira el rostro, sus facciones quebrándose ligeramente. Quieren destruirme. Esta mujer, Ana, llegó aquí fingiendo humildad, manipulando al niño, para robarme el lugar que me gané con años de sacrificio. Ana da un paso al frente, buscando el temblor de sus piernas y la certeza en la carta. No vine a robar nada. Solo intenté ayudar a un niño solo. Su madre me lo pidió sin palabras, pero ahora, ustedes podrán leer lo que ella pensaba de verdad. Pasa la carta a Rodrigo, que la desdobla con dedos inseguros. Lee en voz baja unas líneas, las más lacerantes, esas que mencionan la desconfianza hacia Silvia y describen, con sorprendente exactitud, la calidez que Iker solo encontró en Ana. Silvia niega con la cabeza, arrastrando la respiración. Nada de esto prueba que Ana es digna de estar aquí. Pero Lucía se coloca entre Ana y Silvia, encarando a la psicóloga. Sí, lo prueba. Además, hay testimonios de otras familias, documentos, reportes de ansiedad y miedo en menores bajo su supervisión. Este material ya está en manos de las autoridades. Los pasos temblorosos de Carlos, el mayordomo, interrumpen. Se acerca, saca unos papeles de su chaleco y los deja sobre la mesa. Disculpen mi intromisión, pero también he visto y oído cosas en todo este tiempo. Es momento de que se haga justicia. La señora Ana siempre fue honesta y bondadosa con Iker y con todos. El ambiente se resquebraja, el aire se limpia apenas, como si, de a poco, la verdad se hubiera abierto paso entre las paredes cubiertas de mentiras. Silvia, enfrentada, busca una salida, pero Lucía le impide moverse. Doctora Torres, está usted formalmente suspendida hasta que se resuelva la investigación. Y a partir de este momento, no puede acercarse a la familia Salinas. Un tímido suspiro colectivo recorre la sala. Rodrigo se lleva una mano a la frente, el orgullo y la culpa batallan. Ana lo observa, su mirada mezcla de alivio y pudor. Nadie dice nada durante varios segundos. Un año de sospechas, juicios velados, miradas torvas y frialdad se han disuelto. Más tarde, el eco de puertas abriéndose suavemente enmarca a Ana en el umbral del despacho de Rodrigo. Todo lo que ha temido, perderlo todo, incluso el vínculo descubierto con Iker, la hace vacilar. Rodrigo se incorpora del sillón, agotado pero más cercano que nunca. Ana, yo. No sé por dónde empezar. Vacila,
los ojos humedecidos por primera vez desde la muerte de su esposa. He sido injusto contigo. Dudé de ti. Dejé que me manipularan. Lo siento. Ella le sostiene la mirada, la voz baja. Yo también tenía miedo. No quería hacer daño. Solo quería ayudarlo. Él asiente, la voz tomada. Te necesitábamos aquí más de lo que podías imaginar. Lucía puso todo en perspectiva, pero fuiste tú quien verdaderamente rescató a mi hijo. No puedo pedirte que te quedes, solo que me perdones por haberte fallado. Ana contiene una lágrima. La incertidumbre la corroe, los recuerdos de miradas hostiles, del propio esfuerzo, las noches en vela temiendo perder lo poco que había conseguido. ¿Crees que Iker pueda perdonar todo esto? ¿Que pueda confiar otra vez, en todos, incluso en mí? No hace falta respuesta, detrás de la puerta entreabierta, una pequeña mano asoma. Iker, con paso titubeante, se acerca hasta Ana. Por primera vez, no se esconde tras una figura adulta, ni busca protección en sus dibujos. La mira, sus ojos grandes y ávidos de comprensión. Ana, la voz de Iker es frágil, pero real, cálida, como un hilo de sol que atraviesa una tarde nublada. ¿Te quedas conmigo? Ana se agacha, lágrimas silenciosas desbordando al fin todo el temor y tensión acumulados. Iker la abraza con fuerza. Rodrigo se arrodilla junto a los dos, la emoción desbordada en sus ojos. El niño busca la mano de Ana y la toma como quien reclama algo irrenunciable. Rodrigo se une, rompiendo el muro invisible de la formalidad. Gracias. Gracias por no abandonar a mi hijo. Gracias por no renunciar a nosotros. Un silencio pleno de nueva esperanza rodea a los tres. Ana acaricia suavemente el pelo de Iker, asintiendo entre sollozos de alivio y alegría. Por primera vez en mucho tiempo, el salón de la mansión se siente como un hogar, no de lujos, sino de ternura, de verdad recuperada y justicia apenas iniciada. Afuera, Lucía observa a través de la ventana. Sabe que la batalla legal contra Silvia apenas comienza, pero la semilla de la redención crece donde antes reinaba la desconfianza. Hugo de la emoción, Iker, apenas suelta a Ana, la mira y dice, con renovada valentía, ¿puedo contarte un secreto? Ana sonríe, intuyendo que, ahora sí, los secretos serán la base de un nuevo comienzo, esta vez, sin miedo y a plena luz. La luz dorada de la mañana se filtraba cálida a través de los ventanales del comedor. La mansión Salinas había cambiado, el aire antes denso y pesado se sentía ahora fresco, casi ligero. Ana entró con una bandeja de pan recién horneado y la colocó en el centro de la mesa, rodeada por las risas suaves de Iker y la mirada serena de Rodrigo. La mesa no solo lucía arreglada, rebosaba de vida, flores silvestres en un viejo jarrón que había encontrado Ana, y junto a ellas, dos objetos discretos pero llenos de significado. Aquella carta manuscrita y la pequeña grabadora, ahora parte de la decoración, casi como amuletos. ¿Más jugo, Iker?, preguntó Ana con una sonrisa cómplice. El niño asintió y le dedicó una mirada luminosa. Había pasado, meses atrás, de la mudez absoluta a una tímida pero firme voz, y esa mañana compartía chistes y pequeñas historias sobre la escuela. Rodrigo le despeinó un poco el cabello y lo animó a continuar. Hoy tienes ensayo de música, ¿recuerdas? Dijo Rodrigo, haciéndole una mueca cariñosa. Iker sonrió. La herida de la pérdida seguía ahí, pero la esperanza ya no era un susurro, sino una presencia cotidiana. Era su nueva vida, tejida lentamente gracias a la paciencia y el amor. Un suave timbre interrumpió la alegría matutina. Lucía Morales apareció en el umbral, sosteniendo una carpeta. Su expresión era relajada y satisfecha. Buenos días a todos, dijo, recorriendo la mesa con la mirada. Qué bueno verlos así, juntos. Ana la invitó a sentarse, ofreciéndole café. Lucía se dejó arrastrar por la calidez de la escena, como si se tratase de su propio hogar. Miró a Iker, quien la observaba sin miedo, y le regaló una sonrisa amplia. El informe del colegio es excelente, Iker. Tus profesores están felices y tu psicopedagoga dice que eres el corazón tranquilo de la clase. Lucía hizo una pausa,
agradeciendo en silencio a Ana, a quien dedicó una mirada significativa. Rodrigo tomó la mano de Ana bajo la mesa. Ya no había barreras, ni distancias dictadas por el prejuicio de clase o las inseguridades del pasado. Lucía dejó la carpeta al costado y exhaló un largo suspiro de alivio. Oficialmente, se cierra el caso. Iker está en excelentes manos y la tutela queda, sin lugar a dudas, en la familia que él ha elegido. Ana se emocionó, disimulando una lágrima que rodó por su mejilla. El chico, tan atento a los gestos, imitó el movimiento, tomando la mano de su padre en una versión espontánea del cariño. Lucía no pudo evitar emocionarse. Cuando llegué, temí lo peor. Hoy, me llevo la certeza de que los secretos, bien empleados, pueden salvar y no destruir. Rodrigo miró a Ana, sus ojos reflejando el agradecimiento de un hombre que había encontrado un hogar en medio de una guerra invisible. Gracias a ti, Lucía, pero sobre todo, gracias a ti, Ana. Nos salvaste a todos. La mañana avanzó pausadamente entre conversaciones, risas y planes. El cuadro que antes colgaba torcido en la pared, la antigua foto de la madre de Iker, ahora lucía rodeado de dibujos del niño y una nota al pie: gracias por cuidarnos, mamá. ¿Estamos bien? Cuando Lucía se despidió, Ana la abrazó con fuerza. El pasado, aunque siempre presente en su memoria, ya no tenía el mismo peso. Se sentía ligera, casi nueva. Por primera vez en mucho tiempo, Rodrigo habló con claridad sobre el futuro. Ana, quisiera que este sea tu hogar, nuestro hogar. No solo en nombre, sino en la vida. ¿Te quedarías con nosotros? Las palabras flotaron en el aire y Ana, sin dudar, respondió con una sonrisa plena de gratitud y amor. Aquí ya tengo todo lo que soñé. El reloj marcó una nueva hora en la casa Salinas. Afuera, el jardín florecía, como reflejando la transformación interior, del miedo a la confianza, del dolor a la esperanza, de la soledad al amor. Mientras la familia se dispersaba para iniciar la jornada, Ana quedó un momento sola en el comedor. Miró el relicario que guardaba la carta y la grabadora. Los tomó con delicadeza y subió al despacho, ese rincón tranquilo donde las decisiones importantes parecían cobrar vida propia. La habitación estaba impregnada de recuerdos. Allí Rodrigo había recibido la verdad, llorado, dudado y finalmente amado. En una pequeña caja de madera, Ana colocó la carta y la grabadora, sellándolos juntos, no para esconderlos, sino para honrarlos. Colocó la caja sobre la repisa, entre libros de cuentos y fotos familiares. Estos secretos, pensó Ana, fueron mi miedo y mi fuerza. Nos protegieron de la mentira, pero también nos guiaron a la verdad. Hoy, ya no necesito esconderlos. Pertenecen a la memoria, no a la culpa. Abrió despacio la carta por última vez. Reconoció la caligrafía temblorosa de la madre de Iker. Que quien te acompañe lo haga con generosidad, sin prejuicio y con un amor que sane tus heridas. No importa el pasado, lo esencial es entregar el corazón, sin miedo a mostrar lo que somos en verdad. Ana soltó un suspiro profundo, una mezcla de alivio, gratitud y propósito. Ya no era solo la cuidadora ni la mujer humilde de antes. Era el sostén de una familia, el refugio de un niño vulnerable y, para Rodrigo, la posibilidad de un nuevo comienzo. Al apoyar la carta, miró hacia la ventana, donde Iker y Rodrigo reían cerca del estanque. La risa llegaba hasta ella, fuerte y sincera, muy distinta de la desesperanza silenciosa de otras épocas. En ese instante, todo tenía sentido. Silvia, ahora inhabilitada profesionalmente, enfrentando causas legales y aislada de los círculos sociales que antes dominaba, ya no era una amenaza. La justicia había hecho su parte, la verdad había impuesto el equilibrio. La familia que intentó destruir, lejos de quebrarse, había florecido sinceramente. Ana volvió a la mesa, donde Iker la esperaba con los brazos abiertos y Rodrigo con una mirada cargada de promesas. Se permitió imaginar un futuro, más desayunos en esa mesa, más risas en ese jardín, más historias compartidas en familia y, por fin, la paz que tanto anheló. Secretos que enamoran, pensó, no son los que destruyen, sino los que, tras ser revelados, liberan el amor retenido por el miedo.
La cámara imaginaria se aleja de la escena, la familia unida, el futuro abierto y, en lo alto de la repisa, una caja de madera que atesora no solo pruebas, sino los testimonios íntimos de todo lo que salvaron. El verdadero secreto ya no es la sospecha ni el temor, sino la certeza de que el amor, cuando es sincero y valiente, transforma cada herida en esperanza. Y así termina la historia, con la promesa de un mañana luminoso, digno de los secretos que enamoran.